ha tenido durante varias etapas pastores de tiempo completo, hermanos. Actualmente en la iglesia no se sostiene económicamente a ningún pastor de tiempo completo. En dado caso se les da alguna ofrenda de amor, pero no hay nadie así. Todos estamos todos están como el apóstol Pablo. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Hacía tiendas. Eso es lo que dice Hechos 18:3, que él hacía tiendas. ¿Para qué? Para poder no ser carga a los hermanos y presentar el evangelio gratuitamente, sin estorbos. El pastor Enrique Ortega y Meléndez, él estudió su seminario ¿en dónde, hermanos? En Poza Rica, Veracruz. Él, su profesión, su vocación inicial es médico y vive de eso y brinda un servicio a la iglesia. El hermano Abraham Franco, ayer me preguntaba, ¿alguna duda? Sí, hermano, ¿dónde estudió? Yo creo que ha de haber dicho, ¿qué duda es esa, Cristian? Tiene varios cursos, yo apenas si le pude entender, pero estudió en Lomas Verde, en el seminario, ahí él estudió, hermanos. Y se le da una ofrenda de amor, no un salario, hermanos. No vive de esto, él vive de su giro comercial en el transporte. De ahí damos otra ofrenda de amor. Hay un mosquito que desde la alabanza me ha estado siguiendo. De ahí sigue otra ofrenda de amor, que es el hermano Bonifacio. Y todos conocemos su hermoso trabajo que realiza en la iglesia. Todos lo valoramos y lo apreciamos. No vive de esta ofrenda de amor, hermanos. Él tiene también su manera de vivir. Y de ahí todos los varones, todos los que ejercemos un ministerio, lo damos ¿cómo? Por servicio, por amor. Nadie cobra nada de esto. Quiero poner esto de base, hermanos, porque de alguna manera lo hemos venido diciendo o se sabe, pero claramente así está funcionando la iglesia. Leamos el versículo 14 de Primera de Corintios 9. Primera de Corintios, versículo 14, versículo 9. Capítulo 9, versículo 14. Vamos a leerlo, ya está proyectado. 1, 2, 3. Así también ordenó el Señor a que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Mas a Dios le ha placido en su soberanía tener a siervos en la iglesia Buen Samaritano en glorificación. Vamos a ir desglosando qué es esto de cómo que ha placido tenerlos en glorificación a los siervos que trabajan aquí en el Buen Samaritano. Pues después de trabajar en sus vocaciones seculares, en sus trabajos, como el apóstol Pablo hacía tiendas, dan horas extras para presentar un servicio en la casa del Señor, y lo hacemos lo mejor posible. No tan solo los pastores, la maestra de escuela dominical, quien está en la alabanza, quien está en el audio, quien está en los diferentes ministerios, en tesorería, en mantenimiento, todos ellos lo presentan lo mejor posible, pero después de hacer lo que tienen de prioridad, a lo mejor secularmente en su trabajo. Leamos el versículo 15 de Primera de Corintios 9. Versículo 15. 1, 2, 3. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria.
Este esfuerzo, hermanos, que hacemos para la obra de Dios, lo hacemos con todo el corazón, hermanos. Pero ¿qué es la obra de Dios? ¿No eres tú, mi hermano? ¿No soy yo? Cuando preparamos la clase, ¿no la preparamos para nuestros demás hermanos? Tú eres la obra de Dios y yo lo soy. Y nos preparamos para enseñar y para ministrar esta palabra. Dios, su obra de Dios eres tú y quiere que te perfecciones. Y todos nos preparamos y lo hacemos de corazón este servicio. Unos por otros, hermanos. Unos para otros nos preparamos. Por amor a Dios nos presentamos como esclavos de Jesucristo sin reclamar ninguno de los derechos que marca versículo 14 y versículo 15. Sin reclamar ninguno de estos derechos que tiene el siervo de Dios como ministros de la iglesia. Leamos 1 Corintios entonces 9:11. ¿Qué dice 1 Corintios 9:11? 1, 2, 3. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Leámoslo otra vez. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos lo material. Estamos en un periodo eclesiástico, estamos en un periodo a nivel iglesia, hermanos, donde Dios ha dispuesto que la iglesia esté funcionando de esta manera. Es decir, solo brindamos el servicio a nuestro Dios y en algunos casos solo se dan ofrendas de amor. Este es el periodo que Dios ha designado para estos momentos en la iglesia Buen Samaritano. Lo que hacemos como ofrenda, lo hacemos como ofrenda de alabanza, como siervos de Jesucristo, como impuesta necesidad, sirviendo en la casa de Dios en los diferentes ministerios, escuela dominical, alabanza, tesorería, diversidad. Dios nos provee a todos en nuestras necesidades, hermanos. Tenemos un Dios que nos provee por medio de nuestras vocaciones o de nuestros trabajos, hermanos. Esta debe de ser nuestra actual gloria, hermanos, tal y como lo marca 1 Corintios 16. Dice, esta debe ser nuestra actual gloria en ofrenda a Dios. Esta gloria, este servicio, le decimos, no me quites mi gloria, porque esta se la estoy ofrendando ¿a quién? A Dios. Después de atender nuestros oficios, tenemos que desdoblarnos y cumplir con nuestros ministerios cabalmente, esforzándonos en nuestro cuerpo, en nuestro tiempo y en lo que podemos hacer para nuestros hermanos. Y así a veces las maestras de escuela dominical, ¿qué hacen en las noches para preparar su clase? Se desvelan y se ponen a estudiar. ¿O qué hacen si van en el transporte? Pues sacan su librito y empiezan a leer. ¿Y qué hacemos los demás hermanos? ¿Dónde buscamos las horas de oración? ¿No es en la madrugada porque tenemos un horario de trabajo? ¿No es en las noches que tenemos que desvelarnos porque tenemos obligaciones seculares que tenemos que cumplir? No buscamos momentos o llevamos notitas o llevamos una Biblia y en los momentos en los que podemos sacamos para poder desdoblarnos. ¿No es lo que hacemos? Al menos, hermanos, deberíamos de darle las gracias, ser más atentos, decir, hermano, gracias por tu clase, es una bendición. Hermano, gracias por ese tiempo que dedicas. Prestar atención a lo que dicen, hermanos. Tener un poco de comportamiento, de educación, de puntualidad, de asistencia por alguien que dedicó un tiempo y que no está cobrando.
lo hace por amor a la obra. ¿Y quién es la obra? Usted, hermano. ¿No deberíamos de ser más atentos? Lo hace por amor. Y estamos todos en esto. Tratar de cumplir con un esfuerzo, con un horario, con una educación, con una cultura para escuchar a alguien. Hasta respetar el aseo o las instalaciones de la iglesia. Nada nos cuesta levantar un papel, una basura. ¿Por qué? Porque, hermanos, esto es la casa de Dios. Y los que lo hacen por amor, hermanos, por amor. Tenemos que ser conscientes, hermanos, de que hay alguien que se esté esforzando para que tú y yo crezcamos. Y si no están recibiendo algo material, porque nosotros estamos recibiendo algo espiritual, lo mínimo que podemos hacer es decir, gracias, hermano, Dios te bendiga, darle palabras de aliento. Antes era más común, hermanos, que un niño, y yo lo digo porque soy docente, cuando hace 15 años, 10 años, era más común que un niño le llevara una manzana, de su dulcecito, de su lunch, te daban una uva, te daban algo, y te decía, gracias, maestro. Y tú decías, ay, qué bonito. Es más, te daban una cartita y dibujaban ahí algo medio raro y te decían, gracias, te quiero, maestro. Y te abrazaban y tú, ay, vienes del recreo, no puede ser. Ni se diga el día del maestro o en Navidad. Las maestras salían con sus bolsas grandotas de puros regalos. Esto era muy común hace tiempo. Ahora ya no tanto, hermanos. Mi pregunta es, ¿dónde están estas atenciones? Este tacto para los que laboran en la iglesia, hermanos. ¿Dónde está este tacto? Esta atención por el que dio la clase en la mañana, por el que está cuidando y el que está cuidando en cuna y dando las clases. ¿Dónde está este tacto? ¿Le hemos agradecido como padres a los maestros? Al menos una cartita, un Dios te bendiga. Es importante, hermanos. Lo hacen de corazón. Se esfuerzan en las noches. Sacan tiempo de donde a veces no lo hay. Duermen a sus niños. Hacen la cocina y hasta el final se ponen a estudiar. Y son 2, 3 de la mañana y estamos estudiando los varones y orando, porque no, a veces a uno le queman las ansias. Digo, tengo que estudiar, ya estamos yo voy sufriendo, hermanos, ya estamos a miércoles, ya estamos a jueves, ¿en qué punto voy? Ayer le decía a mi esposa, le digo, a veces nos privamos de la familia. Le tengo que decir, esposa, no, niñas, no, ahorita no, necesito estudiar, necesito presentar una palabra. Y para presentar una palabra, ¿saben qué se necesita? Orar. Para dar una palabra que Dios quiera transmitir, hermanos. No es llegar nada más y un punto, 2 puntos, 3, agarro de aquí una reflexión. No, hermanos, se necesita antes orar y eso es tiempo. Y entonces tenemos que desdoblarnos. Mínimo se necesita un gracias, hermano. Se necesitan hacer bien las cosas. Al menos, hermanos, necesitamos darle las gracias hasta a los que cuentan las ofrendas, al que hace el aseo, hermanos. Pero a veces al contrario, estuvo muy larga la predicación.
Qué aburrida, ¿no? Oye, ¿oíste la alabanza? Oye, como que hoy no se sintió el espíritu, ¿no? Oye, las letras no están a tiempo. No hay papel en el baño. Sé que tenemos deficiencias, hermanos, pero es porque nos faltan manos. Pero es que buscamos gente comprometida, santa. No podemos meter en el ministerio a quien quiera. Se necesita santidad. Y si hay esas deficiencias, y si no estamos haciendo en la alabanza, que en la pintura, que en la predicación, es porque nos faltan manos. Necesitamos una vida comprometida para que nos apoyes, en dado caso. ¿Dónde está el agradecimiento? Nos esforzamos, hermanos, nos esforzamos por ustedes, desde cuna hasta la predicación, desde mantenimiento hasta la tesorería. Queremos dar lo mejor al Señor. Un poco de atención para los que ministran en la iglesia, hermanos. Hermanos, muchas gracias, muchísimas gracias por los que presentan un servicio en la obra de Dios. Que Dios los colme de bendiciones. Pero hay algo muy hermoso que encontré en todo esto. Dice: nosotros predicamos la palabra de Dios sin tener compromisos con nadie. ¿Cómo que predicamos la palabra de Dios sin tener compromisos con nadie? ¿A qué te refieres? A que ninguno recibe ningún salario, hermanos. Por eso la palabra de Dios en la iglesia Buen Samaritano es veraz. Predicamos con libertad en Cristo, sin temores, sin que la palabra de Dios se diluya o se manipule por no incomodar a los hermanos. Nuestro compromiso es con Dios, con su palabra. Nuestro compromiso es presentar el evangelio, conocer más de Dios, señalar el pecado y no tolerarlo, hermanos, y llevar a los hermanos a la santidad y compromiso. Hermanos, nosotros encuentro esta ventaja en no tener esta situación que Dios ha dispuesto así, de no tener a alguien de tiempo completo. La ventaja, hermanos, es que yo no tengo miedo de que me vayan a quitar el salario, el aguinaldo, o me vayan a dar las gracias, y por eso predico suavecito, o predico con mucho amor y diluyo la palabra de Dios. El día, como lo hemos platicado el hermano Abraham y yo, pues el día que me digan ya no hasta aquí, pues digo, bueno, pues ya me voy, me siento ahí y alabo a Dios y sigo leyendo mi Biblia. Gracias a Dios por los trabajos que nos has dado, porque muchos hermanos tuvieron miedo de seguir predicando la palabra de Dios como es, por miedo, hermano, por hermanos inmaduros que les decían, pues ya le vamos a dar las gracias porque ya no, esas predicaciones como que no están del gusto general. No, hermanos, esa es una ventaja que tenemos. Es por eso que, pudiendo ser una debilidad el no tener hermanos trabajando en la obra de Dios de tiempo completo, Dios nos ha permitido en su plan perfecto llevarlo a una fortaleza para que se predique su palabra tal y cual es y conocerlo a Él sin obstáculos. Y ahí yo le doy la gloria a Dios y digo, Padre, gracias, porque la palabra se predica sin ningún tipo de que se diluya. Al contrario, tenemos un compromiso de predicar lo más correcto que podemos la palabra de Dios, hermanos. Entonces, acuérdense del primer punto, es compromiso con la palabra de Dios. A Dios le ha placido
que vivamos, que estemos ejerciendo el ministerio, sosteniéndonos de nuestros trabajos, y gracias a Dios a eso podemos predicar libremente. Por lo cual, siendo libres, dice el versículo 19, por lo cual siendo libre de todos, vamos a leerlo, hermanos, 1, 2, 3, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho servidor de todos para ganar a mayor número. Hermanos, yo soy libre, hermanos, de mi hermano Abraham, porque no soy su diácono, no soy su varón, ni siquiera soy, me enseña y siempre dice que me tutorea. Y el hermano libre, hermano Abraham también es libre. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no estamos ligados, estamos comprometidos con la palabra de Dios. Esa es la verdad. ¿Y cuántas veces hemos dicho el día que así no sea? Bueno, pues sin problemas nos seguimos sentando y seguimos leyendo la Biblia, porque nos comprometemos con nosotros mismos y con nuestras familias, hermanos. Pero dice que siendo libre de todos, me he hecho siervo, porque yo veo a muchas mujeres que después de los eventos se van a lavar trastes, y hasta que no quede la cocina limpia, y el hermano Bonnie empieza a levantar todas las basuritas sin tener, hermanos, necesidad. Nos hemos hecho siervos, y siendo libres hemos decidido ser siervos de todos. ¿Para qué? Para ganar a más hermanos, a más personas. Eso es lo que dice este versículo. Nos hemos hecho siervos, pero a veces cuando uno es contratado o asalariado dice, no, pues lo tengo que hacer. No, hermanos, voluntariamente somos siervos del Señor, de su palabra, y alcanzar a más almas para Cristo y conocer a Dios tal y como es, y poder predicar palabra de Dios viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, y alcanzar hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Hermanos, gocémonos y alegrémonos, porque en esta iglesia podemos tener un compromiso con la palabra de Dios. Esta es mi vida, hermanos, por donde Dios lo llevó, judío, luego judío cristiano, y al último convivió con los gentiles. Y esto lo notamos en Filipenses 3:5-8. Filipenses 3:5-8, cuando dice: circuncidado al 8º día, linaje de Israel, tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Ahí que está sacando sus credenciales como judío. Y dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Ahí está una fase, la fase 1 de judío. ¿A quién persiguió? A la fase 3, a los cristianos, hermanos. Perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero el versículo 7 dice: pero cuanta cosa era para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y empieza a contarnos de la segunda fase de cuando conoció a Cristo. Aquí podemos ver que Dios fue llevando al apóstol Pablo, por estas 3 etapas. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué cree que las llevó a estas 3 etapas? Yo creo que fue para extender su ministerio y que supiera el maravilloso plan completo de Dios. Ahora, no todos pueden con esto, hermanos. No todos pueden con esto cuando Dios se muestra y les muestra el plan completo. Recordemos al apóstol Pedro. Hechos 10:13-16. Hechos 10:13-16. Dice la palabra de Dios: y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez:
Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto lo hizo 3 veces, ya que el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dios quería extender el ministerio de Pedro. Todavía dice, no saben para mí cuán inmundo es sentarme con uno de estos gentiles, con uno que es un extranjero. Su arraigo religioso le impidió extender su ministerio. Teniendo una identidad clara, hermanos, aquí está la base. Teniendo una identidad clara y firme de quién es Dios, qué quiere Dios que seamos, teniendo ya esta identidad clara y firme de qué es lo que quiere Dios que seamos y de nuestro servicio a Dios, debemos de no cerrarnos, hermanos, y convivir con personas que no piensen igual que nosotros y que no vivan igual que nosotros, para compartirles de Cristo. Tenemos que convivir con personas que no piensen y vivan como nosotros, porque tenemos que compartirles de Cristo. ¿Cómo se llama el punto 2, hermanos? Lo voy a repetir para que nuestro compromiso con el Evangelio. ¿De acuerdo, hermanos? En la siguiente postulación que quiero hacer. Ahora, ¿qué es lo que buscamos, hermanos? Según el pasaje que acabamos de leer de 1 de Corintios 9, del 20 al 22. ¿Qué es lo que buscamos? Lo primero que vamos a buscar son religiosos, hermanos. Dice judíos, empieza con la palabra judíos. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Personas religiosas. Vamos a Juan 3, 1 y 2. Juan 3, 1 y 2. Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nadie puede hacer señales que tú haces si no estás con Dios. Estas personas que han sido religiosas toda su vida, ¿qué creen, hermanos? Necesitan de Cristo. A muchas personas nos va a costar. Personas que son herméticas, que son fundamentalistas, que no cambian, que no ceden, que tienen una liturgia muy marcada, que lo van a defender a capa y espada sus creencias. Necesitan de Cristo, aún así, hermanos. Me he hecho judío. De ahí venía el apóstol Pablo, por eso lo pasó por esas 3 fases, para que entendiera lo que tenía que hacer. Por eso Pablo pudo extender el ministerio a más personas, porque yo veo bancas vacías todavía, hermanos, y no nos pueden impedir estas situaciones. Tenemos que ir como Pablo, conviviendo con los judíos para alcanzarlos. Buscamos estas personas porque necesitan de Cristo. ¿Qué más buscamos? Buscamos que tengan vidas y costumbres impropias de los caminos de Dios. Buscamos personas que tengan vidas y costumbres impropias de los caminos de Dios. ¿O no las buscamos? Como la samaritana. Juan 4, 17 al 18. Juan 4, 17 y 18. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. No es, esto has dicho con verdad. ¿Y qué creen, hermanos? ¿Saben cómo se llama esta iglesia? El buen samaritano. Si no estamos aquí por preciosos, hermanos, estamos porque debemos mucho, hermanos. Entonces, díganle
aquí es. Aquí es. Y Jesús rompiendo las reglas de la ley, porque se sentó con una samaritana, hermanos. Un judío sentarse con un samaritano era, si Pedro, ¿qué le dijo? Cuán abominable para mí sentarme. Y Jesús llega y se sienta. Hermanos, era traición a la... Jesús rompiendo las reglas religiosas de no sentarse con un samaritano y luego con una escandalosa forma de vivir. Seguramente hemos visto que saliendo aquí a la izquierda, llegando a las 16, a eso como las 9, 10 de la noche, que salimos luego tarde, hay unas mujeres que están buscando trabajar en la noche, sí, o bueno, hombres, creo que son hombres, creo que no son mujeres. Ya me quiero imaginar al hermano Abraham ahí hablando de la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿No eso hacía? Es que, hermanos, ¿de qué estamos hablando? Pero si viene alguien con aretes, tatuado o mal vestido, aquí es tu casa. Bienvenido, bienvenido. Tú necesitas de Cristo. Hermanos, tenemos que entender el plan del evangelio, hermanos. Y dice que estaba con la samaritana Jesús. ¿Qué más buscamos, hermanos? ¿Qué más buscamos? Ya se entendió, ¿no? ¿Qué más buscamos? Que vivan sin el conocimiento de Dios, como los gentiles, como Jesús, que comía y convivía en la casa de pecadores. Es más, Marcos 2, 15 y 16, ahí está nuestra lectura, son 2 versículos. Marcos 2, 15 y 16 dice: aconteció que estando Jesús en la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores. A ver, díganme ejemplos de pecadores, hermanos. Asesinos, alcohólicos, ¿qué? Estaban también en la mesa junto. ¿Con quién estaban, hermano? No puede ser esto posible. ¿Con quién? Cuán abominable me sentarme con ellos, no puede ser. Y sus discípulos, todavía llevó al equipo. Llevó a gente de la iglesia, hermanos. Porque había muchos que le habían seguido, y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Ellos también necesitan ¿de quién? De Cristo. Hermanos, necesitamos liberar espacios en nuestra agenda. Necesitamos liberar espacios en nuestra agenda para que vayan con sus familias, con sus amigos, con sus vecinos y convivan con ellos, hermanos. A menos que todos sean cristianos, pues ya no convive, hermanos, ya cambie. Pero si no son cristianos, si viven una vida pecadora, abominable, es una orden, hermano. Tiene que convivir con ellos y predicar de Cristo y de sus maravillas. Por eso dije a un principio, una vez que tenemos claro quiénes somos, estamos bien cimentados y tenemos claro el objetivo, que es el evangelio, salga a predicar y vaya con ellos y conviva. No vaya a ser que esté echándose 2 cubitas después, hermano. Eso es lo que ya no. Usted es libre de ir, hermano, pero con un objetivo claro, sin distracciones, marcando. Eso es lo que debe de hacer, como el Señor Jesucristo puso el ejemplo. Entonces, hermanos, tenemos el compromiso con el evangelio, hermanos. Así como el apóstol Pablo, así como Jesucristo, nosotros tenemos que comprometernos con ir a predicar las buenas nuevas. Y esta iglesia es samaritana. Entonces son bienvenidos todos ellos, hermanos. Compromiso 1, ¿cuál fue?
Compromiso con la palabra. Compromiso 2. Hermano, si entonces seguramente van a venir personas y van a decir, ay hermano, adivine de dónde lo vi, a dónde lo vi. A Manuelito. No, sí hay un Manuel acá, ¿no? A Juanito. Pues usted le contesta, espero que usted haya ido a evangelizar y hablar de la palabra de Dios. Eso es lo que yo estoy esperando. Y lo acompañó, le hubiera hecho la segunda, le pone la Biblia y usted también ahí se pone a evangelizar, hermano. Tenemos que. Hermanos, y el último compromiso que quiero postular es nuestro compromiso personal. Compromiso personal. Primera de Corintios 9, 23 al 27. 23 al 27. Leamos todos juntos esta porción de la palabra de Dios. 1, 2, 3. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. Sin distracciones, hermanos, sin distracciones. Debemos de correr teniendo claro nuestro principal objetivo, que es presentar a Cristo como el Rey de nuestras vidas y el único que te puede salvar de una vida fugaz, una vida que se extingue, que no tiene eternidad, simplemente crece, se desarrolla, se reproduce y muere, sin sentido eterno de continuar en esta degeneración carnal y lo más triste, sin haber conocido nunca a Dios. Eso se me hace muy triste. No dice sin que haya venido a la iglesia, sin que se haya congregado, sin que nunca hayas conocido al Dios real. Job lo decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, y eso que era un varón justo, íntegro, y tenía cualidades increíbles, pero dice, ahora conozco más de ti. Y hay mucho. ¿Y quién está a la altura de Job, hermanos? Pues entonces, ¿qué tan lejos estamos de Dios y de conocerlo? Entonces, corramos de tal manera que no nos distraigamos, hermanos. Es como los niños de preescolar. Miren, yo le digo a un niño de preescolar, mira, necesito que me traigas este tambor, una clave y esto. Pero en el camino, hasta por un insecto, se me pierde, hermano, se me pierde. O regresa y me dice, oye, es que me jaló, y es que yo traía, y es que me empiezan a contar, y lo que yo te pedí, ¿qué me pediste algo? Casi me dicen, ¿me pediste algo? Se distraen fácilmente. Hermanos, nos distraemos en este mundo fácilmente, que empezamos a ver no, fíjate, la gimnasia es lo máximo, y yo estoy yendo 4 horas diarias para ser la mejor. Digo, no es malo ser gimnasta, ¿verdad? Ni ser cualquier otra especialidad. Todos necesitamos esas vocaciones, pero el problema es que te distraes y descuidas lo importante, el objetivo, hermano. O sucede cuando, como el esposo, lo mandan a la tienda y cuando llega dice, ¿qué me pidieron? No recuerdo, a ver, lo voy a marcar. Oye, ¿qué me pediste, mi amor? ¿Por qué? Porque nos distraemos fácilmente. Pero miren, yo les quiero decir algo. Anótenlo en una hojita cuando los manden a comprar. No, hermano, eso no. La vida eterna está en juego.
Si nos distraemos, la vida eterna está en juego. ¿Es poco? O sea, estamos hablando de que, ay, se me olvidó pagar la luz, estaré un día sin luz. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la vida eterna, que nos podemos distraer. ¿Y dónde vamos a estar ahora si nos distraímos y ya no fuimos con Dios? En el infierno. ¿Y cuánto tiempo? ¿Un año, dos, un mes? Es serio el asunto. Es serio. Ahora, ¿y los galardones, hermanos? Digo, porque checar tarjeta y estar aquí así como VIP, pues está padre, ¿no? Pero hay galardones, hermanos. Hay posiciones espirituales. ¿Y qué? ¿Dónde vas a estar? No, yo con que pase de panzazo, pero eternalmente, toda la eternidad. Apenas leíamos que los que hicieron pacto con Israel en Josué dijeron, bueno, nos engañaste, pero ahora te toca traer la leña y el agua. Así van a estar en el cielo con leña y agua toda la vida. No, hermanos, tenemos que ser galardonados, estar arriba, que digan, aquí los VIP del cielo son el buen samaritano. O nos va a ganar una iglesia pentecostés. Hermano, mira, hasta el hermano Abraham hizo así. Hermanos, el buen samaritano tiene que ser galardonado, hermanos. Eso espero. Eso no estamos juzgando, pero nos distraemos como niños de preescolar. Y en cualquier enojo perdemos nuestra santidad. Y en cualquier situación no tenemos calidad como el oro. Todavía somos niños. Pero lo más triste es que te vas a perder de la presencia de Dios. Eso es lo más triste. Dice la palabra de Dios que corras de tal manera que lo obtengáis. ¿Pero qué vas a obtener? ¿Solo la vida eterna? ¿Los galardones? ¿La presencia de Dios? ¿Qué es lo que estás persiguiendo en esta vida que estás tú? ¿Qué estás haciendo? Te estás distrayendo porque esto es pasajero. Corre de tal manera que obtengáis, pero no pasar de panzazo, hermanos. Ser galardonado y dar esos galardones a Dios y la presencia de Dios. Y no tan solo debemos de disciplinar nuestra manera de caminar como un atleta que entrena para estar en las condiciones necesarias y tener competitividad y abstenerse de todo lo que le hace daño para tener un mejor rendimiento. Nos abstenemos de cosas porque yo estoy concentrado en lo que quiero. Y aunque a mí me gustan ciertas cosas, yo he aprendido a decir no. Y cosas que no son malas, pueden ser cosas buenas, pero cuando ya me estoy distrayendo más, digo, esto me está haciendo daño y no es algo malo por naturaleza. Por ejemplo, ver una serie no es malo, pero digo, bueno, capítulo 2 y luego capítulo 3 y ya me eché la temporada en 5 horas, dices, ya está, ya te estás distrayendo. No son malas las cosas, pero nos distraemos de nuestro objetivo, hermanos. Yo quiero verlos todos en primero disfrutando de la presencia de Dios y galardonados, hermanos. No nos distrayamos, tengamos objetivos claros, sin distracciones, y hermanos, corran de tal manera que lo obtengan. Corran de tal manera. Entonces, hermanos, estos son 3 compromisos que quiero que hoy los valoren en su corazón. Compromiso con la palabra, compromiso con el evangelio y un compromiso personal. Hermanos, pongámonos de pie.